estamos? Dios te bendiga. Bien, gracias a Dios. Bendecidos. Qué bueno, qué bueno. Bendecidos, así es. Pastor, un poco de usted, para que usted nos diga un poco de dónde está pastoreando. Bueno, mi nombre es Martín Alberto Leija y soy pastor en la iglesia Fuente de Vida, acá en la ciudad donde vive Dios, en Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuánto lleva de pastoreando? Bueno, ya más de 4 años realmente, pues somos nuevos en este asunto del pastorado. Tengo más de 25 años de evangelista, de predicador, pero Sí. hace 5 años el Señor me llamó a pastorear una iglesia y pues ahí estamos Mire, pastoreando. pastor, lo que me quiero enfocar en esta plática es de que para la gente que realmente pues tal vez tiene un llamado para evangelismo, para evangelista, si nos puede decir un poco de cómo fue ese principio para lanzarse al evangelismo, a evangelista. Bueno, pues de muy joven yo conocí al Señor a los 17 años, ahorita tengo 40 y todos, casi, 40 y todos, pero conocí al Señor a los 17 años y a mí me llamaba la atención los predicadores. En ese tiempo había mucho auge de evangelistas. Todas las iglesias traían evangelistas. Era la manera de poder crecer. Entonces había muchos invitados. Cada fin de semana venía un predicador diferente. Entonces ahí me empezó a llamar la atención primero el ver lo que ellos hacían, el ver cómo Dios los usaba en sanidad, en milagros y en su forma de predicar. Entonces eso fue lo primero que me llamó la atención. Y había un anhelo en mi corazón y yo decía, yo quiero ser como ellos. Pero en realidad no tenía un llamado, solo un anhelo de querer ser un predicador a la edad de 17 años. Y no fue sino hasta un campamento juvenil, como a los 19 años, que fui a un campamento aquí de cerca de la sierra, aquí en la ciudad bueno, más bien en el estado de Chihuahua. Entonces ahí en ese campamento, Dios me llamó junto con otros jóvenes. Dijo el predicador, el pastor que estaba en ese entonces, dijo, aquí Dios va a llamar a algunos, Dios los ha escogido como predicadores. Y yo dije dentro de mí, qué genial para los que Dios va a escoger, qué bonito. Pero dentro de esa lista que había, Dios empezó a señalar y éramos como 8 y dentro de esa lista estaba yo. Entonces fue una emoción bien grande y ya empezó Dios a darme palabra, te va a llevar a naciones, vas a predicar su palabra. Pero lo más genial es que me dijo, vas a recibir un don para orar por los enfermos y vas a ver milagros impresionantes. Y así se quedó y ahí empezó mi historia como evangelista. Empecé a predicar en las calles, hospitales, en las plazas, en los camiones, en las vías, en cualquier lado, cualquier oportunidad yo predicaba. Yo no pensaba en una plataforma, ni en un micrófono, ni un púlpito. Yo solo sabía que había recibido un llamado de Dios y empecé a predicar por todos lados, en los hospitales. Y empecé a ver milagros impresionantes, así bien, bien bonito, porque Dios, desde muy joven, empecé a ver la mano de Dios. Dios me regaló un don para orar por los enfermos y bueno, pues el evangelista, esa es su herramienta. Un evangelista sin que Dios lo use en sanidad, pues no es evangelista, algo le hace falta, ¿no? Entonces, desde ahí empezó mi historia. ¿Y cómo fue esa transición, ¿verdad? De que pues obviamente uno es aventado, ¿verdad? Me imagino de que es aventado a predicar, se lanza a predicar a hospitales, a estos lugares, en las plazas. ¿Y qué fue lo que lo lanza o lo empuja para decir, voy a orar por los enfermos? Vamos a ver si Dios está en este asunto. ¿Cómo fue esa transición de que usted ve y dice, wow, hay un don aquí? Sabes que como yo descubrí el don, es que yo tenía una enfermedad, tenía migraña cuando yo conocí al Señor y se empezó a hacer más aguda cada vez y todos los días. Entonces estaba enfermo y era muy nuevo en los caminos del Señor. Entonces oraban por mí y no sucedía nada. Y oraban predicadores, evangelistas y pastores, todo el mundo, pero no sanaba. Entonces un día me fui a mi casa, a la casa de mi mamá, entonces vivía con mi mamá, me metí a la recámara y dije, yo no salgo de aquí hasta que Dios haga algo conmigo. Y cuando por primera vez abrí la Biblia en Isaías 53,
y yo sé que muchos lo conocen, donde dice que por su llaga hemos sido curados, y conocen el pasaje muy bien. Entonces, cuando yo abrí la Biblia en ese pasaje, yo le dije a Dios, si es verdad lo que dice esta parte de la Escritura, lo que dice tu palabra, que por tu llaga hemos sido sanados, yo quiero que tú me sanes. Y ese día no salí, me encerré todo el día, empecé a orar, a hablar con Dios, y de pronto me quedé dormido. Pero cuando yo desperté, me sentí así como si estuviera muy golpeado, muy adolorido mi cuerpo, pero ese fue el último día que me dio migraña. Wow. Entonces Dios me habló y me dijo, no te había sanado cuando oraban por ti, porque quería que descubrieras un don que puse en ti. Puse un don para orar por los enfermos, así es que ahora ve y empieza a orar por los enfermos, ve a los hospitales, y a partir de ahí yo sabía que algo había recibido, y entonces me dijo el Señor, ve a dar de gracia lo que de gracia has recibido, y empecé a orar a los hospitales, y empecé a ver milagros, yo siempre digo pequeños, aunque no hay milagro pequeño, pero empecé a ver cosas como alguien que sanaba de un dolor de cabeza, un dolor de estómago, de un brazo, y yo le dije a Dios, no, yo quiero ver algo más. Entonces ya ese proceso, ya te lo platico ahorita más adelante, pero he visto milagros impresionantes, Señor. Sí, sí me imagino porque, por ejemplo, uno sabe cuando Dios tiene un don fuerte en ellos. Por ejemplo, cuando yo estoy ministrando, de repente lo que a mí me sucede mucho es el don de ciencia, que de repente nomás viene, llega, no sé cómo explicarlo, pero nomás está la revelación ahí. Como un Entonces, me pensamiento. imagino que así es lo mismo, el impulso de que hay algo dentro de mí, de que yo sé de que es un don de parte de Dios. Y como estaba explicando, por la razón por la que le pregunto es de que hay veces donde yo, ¿verdad? Por ejemplo, personalmente, como evangelista, digo, y Señor, yo quiero ver sanidades en el ministerio, yo quiero ver sanidades. Y como que no me lanzo por lo mismo de que, y Señor, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si no es tu tiempo para ellos? Y empieza la duda y ya al último uno no brinca o no se lanza para ministrar sobre los enfermos. ¿Usted qué recomendaría, pastor? Porque si le he visto un video. De hecho, vi un video recientemente cuando estaba en su Facebook donde hay una persona con un pie más corto que el otro. Y luego empieza a orar y de repente se empieza a estirar el pie y queda totalmente sanada la persona. ¿Qué es ese impulso? ¿Qué es esa certeza que dice Dios lo va a hacer? Sí, es que la fe, pues es lo que mueve, ¿no? A veces ni siquiera es mi fe, es la fe de las personas. Entonces, Uh-huh. si en alguno de los dos hay fe, o sea, algo va a suceder, porque Dios anda buscando Uh-huh. eso. O sea, al que cree todo es posible. Entonces, a veces me ha tocado orar me tocó orar por un paralítico, y cuando me lo llevan ahí, estaba en la campaña, le tenía un accidente, y iba bien mal, ni siquiera hablaba, no se podía sostener en la silla, pero cuando me lo ponen enfrente, dijeron, usted dijo que Dios lo usaba en sanidad, en milagros, y me pusieron ese paralítico enfrente. Y te digo una cosa, sinceramente yo dije, no, o sea, para mí es imposible. Pero luego reaccioné y dije, pero para ti, Señor, todo es posible. Mm. Entonces, ahí tuve una lucha con la duda, pero a la vez dije, Señor, lo que es imposible para mí es posible para ti. Entonces, oré por todos los enfermos y empecé a orar por todos, y él lo estaba dejando al último. O sea, como que a propósito, ¿no? Decía, ahorita oro por Sí. ti. Entonces, él se lo querían llevar porque no aguantaba sentado. Entonces me decían, ore por él. Mm. Le decía, es que tiene que escuchar la palabra, el mensaje, y ahorita oro por él. Pero antes de orar por él, oré por una muchachita que estaba muda. Entonces esa niña se quedó muda por problemas en las cuerdas vocales. Sí hablaba, pero algo le pasó y se quedó muda. O sea, bien impresionante. Pero yo no sabía que ella ya hablaba. Entonces que estaba muda, perdón. Entonces cuando yo oro por ella, en ese mismo espacio del paralítico y la muda, la niña muda, de repente la niña habla. O sea, la toca Dios, Wow. cae al suelo, se levanta, y luego le pregunto su nombre. Le digo, ¿cómo te llamas? Me dice, no, pues me dice, fulana de tal. ¿Dónde estás estudiando? Y así. Pero se armó el alboroto ahí en la iglesia porque yo no sabía que estaba muda, que había quedado muda, no había podido hablar. Entonces Wow. me dicen, pastor, es que usted no está entendiendo, es que esta niña estaba muda. Entonces cuando el paralítico ve que la niña muda habló, entonces él abre los ojos grandotes, entonces está listo para recibir el milagro. Voy con él. Ni siquiera hice una oración poderosa así de reprender al diablo, ni espíritu de enfermedad, nada más le dije. Me dijo, ¿quieres caminar? Y me movió la cabeza así porque no hablaba. ¿Sí? Entonces le agarré la mano y lo levanté. Le dije, levántate en el nombre de Jesús. Y se levantó de la silla de ruedas, le temblaron las piernas, se levantó. Digo, ahora el paso de fe es que camines. ¿Quieres caminar? Sí, pues camina.
y en el nombre de Jesús camina, y empezó a caminar. Fue algo bien impresionante lo que pasó ahí. Y luego de repente le pregunto, ¿y cómo te llamas? Yo no sabía que no podía hablar tampoco. Y me dijo su nombre, y fue algo bien impresionante. O sea, ese día fue algo increíble. Empezaron a traer los enfermos, empezaron a venir. Entonces, a partir de ese día, mi fe en cuanto a ministrar ya no fue la misma. Porque me atreví a hacer cosas que a lo mejor anteriormente no me atrevía, y vi milagros que no había visto anteriormente. Entonces, cada vez que ores por alguien, cada vez que te lances a orar, si es un paralítico, un cojo, un ciego, un mudo, después de ver ese milagro, ya no es la misma, pasas al siguiente nivel. Entonces, te convences más, tu fe. Mira, yo te decía al principio, cuando empecé a orar, la gente sanaba de un dolor de cabeza, sanaba de un brazo, y cosas sencillas. Yo le dije, Dios, yo quiero ver algo más. Yo quiero ver milagros impresionantes, quiero ver los paralíticos que se levantan. Pero, ahí va, mira, ojo lo que te voy a decir. Dios me dijo, pero tengo que pasarte por un proceso, amigo. ¿Estás dispuesto? Y ya sabes que cuando uno quiere servir a Dios, dice, sí, lo que sea, Dios, estoy dispuesto a lo que sea. Pero en ese tiempo pasó un proceso difícil en mi vida, un proceso que luego ya después en otra ocasión podré platicarlo, pero perdí a mi hermana en ese lapso. Perdí a mi hermana, ella estaba en coma, la perdí en Chihuahua, estaba en el hospital. Y yo seguía orando por los enfermos. Entonces yo decía, pero Señor, sigo orando por los enfermos, siguen sanando, ¿y por qué no sanas a mi hermano? Entonces ahí fue un golpe a mi fe. Ella fallece y yo decido no ir a los hospitales ya decido no orar por nadie. Entonces, pero cuando Dios trata conmigo y vuelvo a los hospitales a predicar, lo primero que oré fue por una persona que está en coma, y se levanta, se despierta en el mismo momento ahí que estaba orando. Entonces brinqué al siguiente nivel. O sea, es un proceso cuando nosotros decimos, queremos ser usados por ti, Señor, y no importa el costo, y llévame a donde tú quieras, y quiero ver. Ahorita te digo que ya no le digo a Dios, úsame de una manera sobrenatural, yo ya tengo más cuidado para saber. Pero te puedo decir, en resumidas cuentas, que he visto gente sanar con cáncer. Una persona que tenía SIDA, Dios la sanó, le ministré, y ya cuando vi que una persona sanó de SIDA, ¿sabes qué dije yo? Dije, Dios puede hacer lo que sea. Si puede limpiar la sangre de alguien, ponerle la sangre nueva y limpiarlo, yo dije, pues Dios puede hacer lo que sea. Entonces, conforme vas orando pero no siempre fue así, pero conforme vas orando, vas activando el don, Dios te va respaldando, porque te dice, es que este me cree. O sea, yo tengo que respaldarlo, porque estas señales van a seguir a los que creen. Entonces, Dios te tiene que respaldar porque es su palabra. Entonces, que estas señales te van a seguir cada vez que ores. Pero sabes que es un don bien especial, porque al principio yo tenía miedo de orar por la gente, igual que tú. Yo decía, veía personas, enfermedades muy complicadas, y decía, no, o sea, mejor no oraba, si es tu voluntad, Señor. Pero te puedo decir ahora que no me puedo jactar de nada, porque Dios me pasaba un proceso para tener los pies en la tierra. He visto ciegos sanar, he visto gentes con enfermedades incurables ser sanados, pero no me puedo jactar porque Dios me metió en un proceso. Y en ese proceso que Dios me metió, me hace que tenga los pies bien puestos en la tierra. Porque a pesar de que puedo ver paralíticos levantarse, ciegos ver, gente con cáncer, con SIDA, con diabetes, no me puedo jactar de nada, porque Dios me tuvo que poner los pies en la tierra por medio de un proceso. Entonces, pero cuando alguien inicia con esto, es un deseo, haz de cuenta que es un anhelo el ver a los enfermos ser sanados. O sea, el evangelista, ese es su deseo, que sean salvos, que sean transformados su corazón, pero que también sean sanos. Sientes una necesidad de decir, yo tengo que orar, o sea, como que quieres hacer algo más por esas personas. Entonces, así empieza el don de sanidad. Cuando ves un enfermo, sientes una necesidad, una carga de orar por él. Y te puedo decir que las primeras veces los enfermos no sanaban, es más, se morían. O sea, los mandaban con Dios directamente, oraba por ellos y se iban al cielo, ¿no? Pero también era un problema. Pero ya después Dios empezó a ponerme, te digo algo así rápido, te cuento que cuando yo empezaba a sentir el don de sanidad, yo sentía la enfermedad de las personas. Estaba ministrando en algún lugar y yo sentía el dolor de los riñones, o yo sentía el dolor de la vesícula, o yo sentía el dolor de la columna, y al principio me asustaba y dejaba de orar, y empecé a notar que era el don, o sea, era como discernir, pero en mi cuerpo lo sentía, el dolor de las personas. Decía, y de repente decía, aquí hay una persona con un problema en la columna, sí, porque yo sentía el dolor en la columna, y de repente levantaba la mano, pásame porque Dios te va a sanar. Entonces cuando Dios te muestra y te empieza a revelar como el don de ciencia que tienes, Dios te lo revela,
te lo muestra, un pensamiento, algo que no se puede ir, que tú dices, es que estoy escuchando algo, estoy sintiendo algo. Ujú. Y cuando Dios lo muestra es porque Dios lo va a hacer, Dios lo va a sanar. Entonces, al principio tenía miedo, pero empecé a perder el miedo, empecé a hablar, empecé a decir, aquí una persona con problemas en su cabeza, tiene un dolor en la parte de atrás, un brazo, el brazo izquierdo, o sea, empezaba a sentir, pero todo eso lo sentía yo, o sea, y al principio era miedo, pero ya después cuando supe que era parte del don, entonces empecé a fluir en el don de esa manera. Sí. Eso es algo de que también, bueno, yo realmente sí lo he sentido de repente como, y también lo he experimentado por medio de otros predicadores, donde me recuerdo de que un pastor me invitó para una campaña donde él iba a ministrar, y él estaba ministrando y de repente alza la mano y dice, hay alguien aquí de que le está doliendo mucho la pierna derecha. Y de repente así de la nada salió una persona, una señora, a mí me duele mucho la pierna. Y después del culto le pregunté al pastor, pero ¿cómo supo? O sea, ¿cómo supo? ¿Dios le dijo o Dios le reveló? Dijo, no, es nomás, yo sentí un dolor, y eso fue que me lanzó a decir, aquí hay una persona con un dolor. Y eso, no sé usted, pastor, pero usted dígame, ¿es algo de que es algo de que nomás de repente se sabe de parte de Dios o es algo bíblico que viene dentro de la Biblia? Mira, pues como tal, en la escritura no viene así de que a un discípulo le empezaban a doler partes de su cuerpo y así, ese tipo de cosas, pero en realidad las cosas que Jesús hizo, la Biblia dice que si se escribieran en todos los libros no alcanzarían a contarse todas las cosas que, que Jesús hizo, ¿no? Que los Sí. apóstoles hicieron. O sea, no cabrían en el libro, no cabrían en el libro de los Hechos, no cabrían todas las cosas que ellos hicieron. Pero Wow. te puedo decir que es parte del don, o sea, es parte de la revelación. A veces Dios te puede hablar al oído audiblemente, como le habló a Moisés, como le hablaba a sus discípulos. Eh, pero eso es algo muy extraño, que a lo mejor alguien, si algún religioso me escucha, va a decir, eso no es de Dios, o sea, no es de Sí. Dios. Pero tampoco van a decir, si escupo saliva en el suelo y hago lodo y le pongo al ciego, esos religiosos también van a decir que no es de Dios. Entonces, Exacto. porque Jesús siempre estaba rodeado de religiosos buscándole un defecto, un detalle. Entonces, Uh-huh. Jesús seguía sanando. Cuando Jesús sana al ciego, había religiosos ahí y todos preocupados a ver en qué se equivocaba o qué hacía mal o qué decía mal, que no dijera la ley. Y pues Jesús, tú sabes, hizo muchas cosas que en el asunto de la ley, ¿no? Y ellos, los fariseos, los Sí. saduceos, estaban preocupados más porque fallara en un punto de la ley para entonces acusarlo. Uh-huh. Entonces, pero si la gente cree, o sea, uh, todo es posible. Al que cree, todo es Uh-huh. posible. Entonces, te puedo decir que es como parte del discernimiento, o sea, es como parte del don de discernimiento, decir, yo estoy sintiendo el malestar de alguien, estoy sintiendo Uh-huh. el dolor de alguien. Mira, un día yo sentí como un dolor en mi corazón y me asusté. Y dije, cielos, ¿qué está pasando? No, porque un dolor en el corazón, te dices, no es normal. Pero alguien está batallando con la presión arterial. Entonces dije, Wow. aquí hay alguien que está batallando con su presión arterial. Levantó la mano, no, alguien, venga. Y Dios lo sanó ahí. Entonces, una vez estaba batallando para respirar y había alguien que está enfermo de asma. Y un chico ahí, y de pronto le digo, hay alguien que tiene problemas en sus vías respiratorias. Y luego un chico pasa y dice, yo tengo asma. Oramos por él, Dios lo toca, cae al suelo y le digo, levántate. Y es el momento de probar si Dios te tocó. Entonces lo pongo a correr en la iglesia, una iglesia bien grande. Le digo, ¿no puedes correr? No, me canso luego. Corrió así en la iglesia, bien grande la iglesia, dio la vuelta y respira profundo. ¿Qué pasó? No me cansé, pastor, dale otra vuelta. Para estar Wow. seguro, le digo yo, y dio otra vuelta. Entonces Dios lo sanó. Te digo, es parte del don. De repente tú vas a empezar a sentir los malestares de las personas. Si eres evangelista, Dios te va a dar Sí. esa oportunidad para que puedas experimentar eso. Y pues es que Dios tiene multiformes maneras de obrar y es una manera Uh-huh. de poder obrar. Entonces, para que no te preocupes si alguien te dice de repente, no es de Dios, mientras los enfermos sanen, es de Dios. Así es. Si los Amén. enfermos sanan, va a ser de Dios. Dios te lo mostró. Y yo siempre le digo a la gente, si Dios me lo está mostrando, es porque Dios va a sanar. Y eso te da más seguridad, porque Dios te lo muestra y pasa la gente más, tienes tú más seguridad para orar y ya cuando Dios habló es porque va a sanar.
Y casi siempre cuando Dios te muestra es porque seguramente ya el milagro ya está. Te digo como testimonio, tú conociste a T.B. Joshua, yo creo, que él falleció, Sí, T.B. Joshua. Él decía en su biografía, o en su historia, decía que él a los enfermos se metía a su cuarto de oración y Dios le decía los enfermos que iban a estar ahí. Entonces, wow. él hacía una lista y decía, hay una persona con problemas así, con problemas así, un paralítico, un ciego, un esto, y sacaba la lista. Entonces, le pasaba la lista a su personal. Entonces, decía, nada más a ellos pongan, nada más. Y Sí. tú ves que en las oraciones había una lista, una fila, quiero decir, Ujú. pero todos eran sanados. O sea, lo que Dios le mostraba en el cuarto de oración, en la intimidad, y todos eran sanados. No había uno que se quedara sin ser sanado. Era impresionante, o sea, esa Sí. manera como él se dirigía para ministrar. También lo que, bueno, un lema muy grande dentro de nuestra iglesia, porque mis papás son pastores, aquí yo les estoy ayudando a pastorear. Ah, qué bien. Un lema muy grande de nuestra iglesia viene siendo al que cree todo le es posible. Y Wow. le puedo decir de que mi papá como pastor, él es el más aventado. Se avienta, o sea, se avienta para las sanidades, se avienta para los milagros. Una vez Wow. también pasó lo mismo en la iglesia donde estamos ahí ministrando y todo, y luego mi papá sube a un señor que era la primera vez visitando la iglesia, imagínense. Era la Wow. primera vez visitando la iglesia y luego le dice, vamos a orar por tus pies porque veo como que tu columna te duele mucho, porque él había dicho. Y dijo, no, sí, mi columna, y bueno, vamos a orar. Y luego le ponen los pies y no están parejos. Empieza a orar por él. Primera vez que empieza la iglesia este señor y también pues nomás sigue la corriente Wow. y de repente empieza a suceder el milagro. Pero ese es un lema que tenemos muy fuerte aquí en la iglesia. Y creo que Qué para bonito. mí lo que también me quedó como sorprendido, ¿verdad? Es de que cómo Dios empieza de hacer cosas dependiendo de hasta donde nosotros creamos. Entonces, Dios siempre se va a lanzar. Si uno se lanza, Dios dice, bueno, ahí voy a estar ahí, yo te voy a respaldar. Y eso es a lo que yo pienso que digo, porque es que se me hace muy fácil recibir una palabra así de ciencia, una palabra de así, de que de repente uno sabe cuando es Dios hablando, cuando Claro. realmente ni conoces a la persona, pero es como que si la conocieras. Ah, mira, tú estás pasando por esto, por esto, por esto, por esto. Sí. Y así muy sencillo, y a mí ese don creo que es muy fuerte, pero a la vez cuando es de lo de los milagros y sanidades, me quedó como que aquí voy a irme un poquito más lento porque no sé, nunca lo he intentado, pero como dice, ¿verdad? De que por procesos y por medio de pruebas, de luchas, batallas y a la misma vez por creer en Dios, Dios lo empieza a hacer y como también comentó, de que subes a otro nivel, que es cierto. Yo lo he visto también en el don de ciencia, donde antes no me lanzaba a decir nada por el micrófono, siempre se lo decía en el oído. Ah, Sí. mira, es que yo pienso de que yo siento en mi corazón de que Dios, pero ahora ya se ha afinado la voz de Dios, que yo puedo decir, ah, tú estás pasando por esto, por esto, por esto, Dios va a hacer esto, por esto y esto y esto. Entonces, ese don ya es muy fuerte. Ahora, lo de los milagros, creo que como me comentó, ¿verdad? De que dentro del evangelismo, de ser un evangelista, creo que los milagros y las sanidades tienen que seguir al evangelista. Um, Empieza usted en el hospital, empieza en las plazas y después empieza a agarrar invitaciones o empieza a visitar iglesias o cómo sucede cuando empieza Dios a abrir las puertas. Sí, casi siempre estuve predicando en la iglesia local, en lo local, así en la ciudad. Primero en mi iglesia empecé a predicar cuando me empezaron a dar oportunidad porque era muy nuevo. Entonces empecé a estudiar, a prepararme para el instituto y empecé a prepararme pues para poder predicar. Porque aunque tenía el don y oraba por la gente, cuando le predicaba en el hospital, pues predicaba los 5 versículos así, esos que me sé de memoria de evangelismo Sí. y de ahí empezaba a orar, ¿no? Entonces no sabía orar mucho, entonces tenía que prepararme y empecé a prepararme, empecé a estudiar, empecé a ir al instituto, empecé a predicar en una célula, empecé a predicar así, pero sencillo. Entonces, no fue hasta que empiezo a cursar el instituto que como práctica, pues teníamos que predicar en la iglesia, como un sermón Ujú. en la iglesia. Entonces, y me acuerdo mis primeros sermones, muy mal, o sea, los sermones así, nada homiléticos, nada bien Sí. estructurados.
pero tenía la pasión para hacerlo. Entonces, pero al final, siempre Dios me usaba en los milagros, en la sanidad, en la salvación, aunque el mensaje estuviera muy sencillo, muy así, muy light. Entonces, pero siempre Dios me respaldaba al final. Entonces, yo siempre le he dicho a los predicadores, está bien prepararse para predicar y es bueno, pero siempre tienen que estar más preocupados por la hora de la administración, porque la administración va a ser el sello del mensaje. Entonces, puede dar un mensaje muy bueno, pero si Dios no te usa al final, si alguien no es sanado, si alguien no es salvado, si la palabra no hace eco, entonces como si hubiera quedado medias el mensaje, porque puedes dar un buen sermón y decir, wow, se preparó, qué genial la historia, cómo la desarrolló, pero yo le digo siempre a los predicadores que les enseño, tienes que preocuparte por la administración, porque es donde Dios va a sanar a alguien, donde Dios va a salvar a alguien, donde Dios te va a dar una palabra de sabiduría, de ciencia para alguien. Entonces tienes que preocuparte por ese momento. Entonces yo empiezo a predicar en las iglesias, aquí de repente me empezaron a invitar, empezaron a salir a un lado, a otro, y a los ranchitos, a los pueblitos, y debajo de un árbol, o sea, en una carpa, y yo no le he puesto límite a Dios, donde sea, he predicado a poquitas personas, en un funeral, o sea, donde sea que me llamaran a predicar, yo iba a predicar su palabra. Entonces, ya con el tiempo, Dios me empezó a llevar a un estado, al otro estado, y me ha tocado ya ir a Estados Unidos, y ha sido algo bien, bien bonito el poder ver la mano de Dios y bueno, y crecer en esto, porque se trata de ir creciendo y cada vez, aparte de hacerlo mejor, pero que Dios vaya subiendo de nivel a tu ministerio. Yo veo a 10, 20 años atrás y pues claro que no soy el mismo, en mi fe tampoco soy el mismo, le creo a Dios, ahora si me ponen un paralítico enfrente, pero si Dios me dice que ore por él, yo oro por él. Te platico una anécdota, cuando habíamos salido del culto y andamos dando la vuelta aquí en Cuauhtémoc, hay 2 calles principales y la gente se pone a dar vueltas. La gente que me va a escuchar, a la Allende y la Morelos, ahí la gente se va y todo el centro y da la vuelta, así no se anda paseando. No sé ya en tu ciudad si pasa eso, pero esas calles las usa la gente. Entonces salimos de la iglesia y cuando voy pasando por la plaza principal, donde están los bancos, la presidencia municipal, veo una niña que están pidiendo ayuda y está paralítica la niña. Entonces, cuando voy pasando por ahí, la veo y siento lástima y bueno, vamos a apoyarla con una moneda. Pero Dios me dice, te vas a bajar y vas a orar por ella y vas a decir que yo la voy a sanar. Wow. Y que yo la voy a levantar de la sierra. Así lo digo, Dios, ando bien a gusto, andamos paseándonos con la familia, no es momento de administrar, no es... Entonces, pero le dije acá en el pensamiento a Dios, le dije, Dios, si hay un estacionamiento ahí en la esquina donde están ellos pidiendo, ahí libre, es señal de que quieres que me pare. Dimos la vuelta así todo, así un buen rato, como casi media hora. Cuando volvemos a pasar por ahí, en el semáforo donde estaban pidiendo, el estacionamiento de la esquina estaba libre. O sea, yo le dije a mi familia, permítame, tengo que ir ahora por ella. Me paré ahí en la esquina, me bajo, y esa niña no hablaba, tenía muchos problemas, estaba amarrada de la silla. O sea, fue algo bien impresionante lo que pasó en ese momento. Cuando empiezo a orar por ella, Dios la sana de sus oídos, porque cuando pasaban los vehículos fuertes, un vehículo que hiciera ruido, ella se estremecía todo, o sea, tenía una sensibilidad bien impresionante. Pero Dios le manda a decirle, mija, Dios te manda a decir que antes de que cumplas 15 años, Dios te va a sanar. Yo no sabía cuántos años tenía. Entonces, le pregunto, ¿cuántos años tienes, mija? Y no hablaba. Entonces la mamá me dice, empieza a llorar la señora. Dice, va a cumplir 15 años. Wow. En unos meses va a cumplir años. Bueno, te mandan decir del cielo que te van a levantar de esa silla de ruedas. Entonces, como señal, Dios te va a sanar de los problemas que tienes. Mira, sus manos, me dijo, esta mano la tenía pegada hasta acá, así, o sea, así como, es una enfermedad, pero pegada así, era impresionante. O sea, se ve las 2 manos. Entonces, cuando yo empecé a orar por ella, le meto mi mano así en la parte de así, su hueso estaba así salido. Entonces, le empiezo a orar por ella y le digo, mientras yo estoy orando por ti, Dios te va a empezar a extender tus manos como una señal de que Dios te va a levantar de la silla de ruedas antes de que cumplas 15 años. Entonces, su mano así, y la señora que estaba ahí, la mamá, empezó a llorar porque yo le empecé a agarrar así, le empecé a sobar, y de repente ella se despegó su mano de aquí, o sea, estaba pegada completamente, se despega y empieza a estirarse su mano, las 2 manos, así.
De repente ya las tenía así, así, pero las tenía engarruñados los dedos. Y le digo, tus dedos se van a extender en el nombre de Jesús. Y le empecé a dar masajes. Y la señora llore y llore porque me decía, es que ella no le podíamos tocar. O sea, a ellos no le podíamos tocar porque era un dolor impresionante, porque estaba el hueso como clavado en su piel. Y sus manos se extendieron y de pronto, ¡pum!, sus manos se extendieron. Wow. Y todo el mundo ahí en el banco, pues era en la plaza del banco, lo que estaban en la esquina, empezó así algo bien impresionante a suceder ahí. Y luego pasa una moto y la niña ya no se asusta. Y más la señora llora y llora porque me dice, mire, ya no se estremeció mi hija, o sea, cada ruido se estremecía. Entonces fue un milagro impresionante. No la vi levantarse de la silla de ruedas ahí. O sea, ya eran de otra ciudad y venían ahí. Sí. Pero Dios la sanó eso, o sea, fue algo bien impresionante. Entonces, yo siempre he sido de que no busco un escenario. Si Dios me dice, va a un funeral, ve a una plaza, me ha tocado predicar en la plaza muchas veces, en la plaza principal, y retarle a la gente, decirle, yo te reto para que vengas aquí y pruebes el poder de Dios. Y Dios ha sanado, así impresionante. Pero yo he sido más no he ido a predicar en muchas partes, pero si Dios me dice, debajo de un árbol predica, yo lo hago. Si Dios me dice, hay una plaza, lo hago. Si me dice en un camión, yo lo voy a hacer. Entonces, sigo siendo el mismo y eso me agrada porque yo sé, Dios me ha puesto los pies en la tierra y a pesar de ver milagros tan impresionantes, tan increíbles, sigo siendo el mismo, o sea, sigo creyendo que no soy yo, es Dios quien lo hace. Y si Dios quiere que predique en la multitud, lo hago. Si Dios quiere que predique en un espacio pequeño, lo voy a hacer en cualquier lugar. Entonces, lo que sí te puedo decir es que el don, a veces fluyes más en un don. Yo tengo el don de discernimiento, yo casi fluyo en todos los dones, don de profecía, discernimiento de espíritus y don de ciencia y todo, pero este es el don que más fluye y que más se me da. Entonces, el evangelista, siempre hay un don en el que más fluye. Entonces, yo he orado por evangelistas, me han buscado evangelistas para orar por ellos, y porque me dicen, yo reconozco, pastor, que tú tienes el don de sanidad y que fluyes más en ese don. Y aunque Dios me ha usado a mí y han venido a mi negocio, a la iglesia, y les he ministrado y han sido sanados. Y reconocen, ¿sabes cómo? Entonces, por eso no te frustres de repente si no fluyes demasiado en el don de sanidad. Porque tal vez el don tuyo va a ser el don de discernimiento, el don de ciencia. Entonces, a lo mejor se te va a agudizar ese don y vas a fluir por ahí. Qué tremendo. No, sí, pastor, eso es algo de que me quedo sorprendido porque yo he visto mucha gente, bueno, que sí predican y todo, pero al igual como dice, lo que viene siendo la administración es lo más importante. Y sí, el mensaje es súper bueno, bien, te lo dicen con un orden bien bueno y todo, pero en sí cuando ya viene para la administración realmente no se refleja el poder de Dios, que creo que también es algo muy importante que tiene que ver en el ministerio. Y a lo que también le quiero preguntar, pastor, es de que todas estas cosas son evidencias de que a Dios uno lo respalda, pero cuando viene siendo a la preparación, a lo que viene siendo de que la oración, ¿qué importancia tiene eso? Uno se puede preparar obviamente por medio del instituto, se puede preparar por medio de leer escritura, pero ¿qué es lo que le da un crecimiento mayor a un ministerio? Y para que se vean las evidencias de que Dios está con ellos, de que Dios los respalda. Sabes que en uno de mis procesos yo me caí muy feo, y ahora otra ocasión para platicar de ese proceso, pero me quedé yo solo y se fueron todo mundo, me dieron la espalda a todo mundo, me quedé solo en una casa por como 6 meses y viviendo ahí solo. Entonces, en ese proceso yo tenía ya el don, y sanaba a los enfermos. Pero Dios me empezó a decir algo, y es bien importante que escuchen esto y que lo escuches. Dios me dijo, no es suficiente el don. Hacen falta los frutos del Espíritu. Y los dones del Espíritu, pues, hablan de quién es Dios, del poder de Dios y el poder de Dios, pero los frutos del Espíritu hablan de quiénes somos nosotros en Dios. Entonces yo estaba preocupado más por el don y fluía el don, pero había descuidado la presencia de Dios. Y sí oraba, pero no lo suficiente. Entonces, en ese proceso que estoy, me enfermo y me entró una bacteria en mi cuerpo. Me entró una bacteria y adelgacé demasiado, un proceso muy duro, muy difícil. Y
Y haz de cuenta que Dios me empezó a ministrar y a hablar y a decirme, lo único que va a hacer que salgas de aquí, de este proceso, va a ser la unción, Mm, la unción de mi presencia. Yo dije, pues que no la tengo, o sea, pues se supone que tengo la unción, sí, pero entonces, discúlpame tantito, déjame prendo la luz aquí no, porque está se bien. oscureció. Sí, sí, no, Entonces, está bien. entonces, ah, eh, en ese lapso, cuando Dios me habla de acerca de la unción, dijo, porque lo único que va a hacer que se pudra el yugo que tienes ahora, la bacteria, la enfermedad, el proceso que estaba pasando, porque entré en una depresión bien terrible, o sea, algo bien, bien fuerte, eh, Dios me dijo, tienes que buscar mi presencia porque eso es lo único que te va a traer libertad. Entonces, entré en un proceso de 6 meses de no predicar, de no ministrar, de no salir a ningún lado, ni siquiera iba a mi iglesia. O sea, fue un proceso bien duro, bien difícil. Y entonces me empecé a comer libros, estoy hablando de hace como 20 años de eso, y empecé a comerme libros en ese entonces, los libros de la unción acerca de Cash Ujú, Luna, de Benny Hinn, de los hombres ungidos de sí. Dios, de los videos, porque ponía videos, no tenía internet hace 20 años, entonces ponía videos y todo la escritura, todo lo que tenía que ver con la unción de Dios, empecé a conocerla en otro nivel. Pensaba que Ujú, conocía la presencia de Dios, pero no la conocía. O sea, a partir de ese wow, proceso, te puedo decir que se volvió lo más importante la presencia de Dios. En la iglesia, Fuente de Vida, tenemos un lema. Y Fuente de Vida, si tú lo lees allá a la entrada, dice Fuente de Vida, donde lo más importante es la presencia de Dios. wow. Entonces, en ese proceso, yo conocí la presencia de Dios en otro nivel. Pensaba que la conocía, pero empecé a tener más intimidad con Dios. Me comía a Dios en la mañana, mediodía, en la noche. Empecé a orar. Entonces, entendí, y en un día, cuando llega la unción de Dios, como una nueva unción, como una doble porción de su presencia, ahí fue cuando Dios me sanó de la bacteria, de la enfermedad que tenía. Ahí Dios me dijo, te voy a regresar el don, el ministerio, vas a escribir canciones, porque también me gusta tocar y cantar. Y ahí fue mi repunte, así. Ahí empecé a crecer de nuevo, ahí Dios me empezó a llevar a predicar otra vez, Dios me empezó a usar de nuevo. Pero, ¿sabes una cosa? A partir de ahí yo entendí que si no tengo la unción, la presencia de Dios, no puedo hacer nada, no puedo lograr nada. Sí. Entonces, es bien importante la unción y la presencia de Dios, que se vuelva lo más importante y, y suceden entonces los milagros, suceden las cosas, empieza Sí. a fluir Dios. ¿Cuál era la diferencia, ¿verdad? Entre la unción que usted conocía antes a la que después llegó a conocer después de ese proceso? ¿Cómo usted veía la unción antes y cómo la vio después de ese proceso? ¿Qué era la unción? ¿Qué era el significado de la unción para usted? Es que la unción yo la veía como una herramienta, como que sí, me llenó el Espíritu Santo, tengo el don y voy a orar. Y era como una herramienta. Pero cuando la gente la ve como una herramienta y no como la misma presencia de Dios, y siempre digo, cuando Dios te da su unción, es como si te regalara su corazón, como si Mm, te diera parte de su corazón y te lo entregara. Entonces, sí. a partir de ahí yo empecé a mirar la presencia de Dios ya como algo íntimo, no como una herramienta, sino como Mm, algo personal, sí. algo íntimo de Dios. Entonces empecé a tener más intimidad con Dios y Dios me empezó a mostrar más cosas y así, pero antes de eso, yo decía, fui lleno del Espíritu Santo y tengo ya la herramienta y empecé a Ujú, usarlo. Era una herramienta. Ahora es una intimidad, ahora es un anhelo por su presencia, ujú. ahora es Él, o sea, se trata de Él y creo que cambió un montón mi manera de ver a Dios cuando antes, como si lo usara a Dios nada más y ahora lo necesito. Cada vez que ahorita quiero hablar contigo, le digo, Dios, te necesito, o sea, no puedo Sí, hacerlo solo, necesito que estés conmigo para lo que esté hablando, necesito que pueda llegar a alguien, pueda transmitirle a alguien tu presencia, entonces no puedo solo. Cada vez que voy a predicar, digo, Dios, yo no puedo solo. Cada vez que voy a hablar por alguien, no puedo solo, necesito que estés ujú, conmigo. Y antes pensaba que lo tenía, pero que tenía como que a su disposición, pero ahora te puedo decir que no me puedo jactar de que tengo un don, ahora tengo una amistad con él, tengo su corazón y trato de cuidarlo lo más que se pueda para no sí, perder todo lo que Dios me ha regalado en este tiempo. No sé si me sí, creo expliqué, no que sé si me expliqué. sí, 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 no, exactamente, creo que eso es algo de que, especialmente cuando viene dentro del ministerio.
de que tienes las oportunidades para ministrar, tienes las oportunidades para predicar, pero llega un momento que a mí me pasó en los primeros años donde Dios empezó a abrir puertas de una tras otra, de que congresos, de que confraternidades, y era una tras otra, fin de semana, fin de semana, fin de semana. Y me llegó a la cabeza pensar de que, es porque predicó bien, es porque ministró bien, pero realmente nada de eso tenía que ver, era Dios, su misericordia, de que Dios le plació. Pero al igual como Dios le plació abrirme las puertas, también hubo un proceso donde, pum, se empezaron a cerrar las puertas, pum, poco a poco, hasta que no tenía nada de invitaciones, me quedé como que, ¿qué pasó aquí? O sea, de que algo de que hacía cada fin de semana Dios estaba haciendo algo, me estaban invitando a un lugar, y después, al igual también, me cambió la mentalidad de que no es la plataforma, no es de que al escenario, a quién le voy a estar predicando, cuánta gente va a estar yendo ahí, sino que era todo de que la oportunidad que se me está dando para ministrar, la oportunidad que se me está dando para hablar sobre la palabra de Dios. Y ya por medio de ese proceso ya fui a entender de que era totalmente diferente mi pensar de antes a ahora, de que ahora cada oportunidad que se da lo tomo como una asignación de parte de Dios, de que no es realmente de que, para que me conozcan aún más, que esa era la mentalidad errónea que tenía antes, de que, pues ya aquí me voy a dejar a conocer, y aquí me van a invitar, y aquí es, que realmente eso ya ahora uno ve y dice uno nada que ver, eso es de lo de menos, con tal de que conozcan de Jesús. Y lo que me impresiona mucho es de lo que me comentó ahorita de la unción, ¿verdad? De que creo que es muy importante porque yo he hablado con muchos líderes de jóvenes, yo he hablado con muchas personas de que son pastores aquí locales, y me pongo a escucharlos, y hay uno que otro que aún sigue con esa mentalidad de que, bueno, pues ahora vamos a hacer esto y va a ser un gran evento y luces y espectáculo, pero uno queda pensando de que dónde está la unción, dónde está el poder de Dios, que creo de que hoy en día creo que es más difícil encontrar un ministerio lleno de unción a que lleno de palabrería, porque hay muchos ministerios de que tienen buenas prédicas y en esto y en otro, pero ya es diferente, si no sé si se ha fijado, pastor, como estaba comentando, Cash Luna, TV Joshua, hay tantos ministerios de que ahorita ya, como TV Joshua y aparte con el Señor, hay muchos, y Ávila y aparte con el Señor, hay muchos ministerios que tal vez no se vuelvan a repetir porque no hay ese énfasis en la unción de Dios. Estaba leyendo un libro sobre la oración, la oración en el ayuno, y lo que me impresionaba de ese libro es que el que narra el libro empieza a decir, ¿cómo es posible de que queremos reventar lugares, escenarios, lo que sea, y que no suceda nada? O sea, que no haya milagros, pero cantó tal persona, pero vino tal artista cristiano, pero nunca hubo una revolución al decir de que se vio la presencia de Dios, estaba palpable la presencia de Dios. Dijo, él estaba en la África, y mientras él estaba en la África decía de que ahí los milagros era algo de que nomás se veían como que si, como cualquier otra cosa, era porque ellos apreciaban la presencia de Dios. Y decía, aquí los milagros, ahí en África, dice, aquí los milagros, dice, es algo tan común. Y cuando él vino con su ministerio aquí a los Estados Unidos, dice, aquí toda la gente se quedaba en shock cuando la gente, los paralíticos andaban, cuando las piernas crecían, se alargaban. Decía, ellos estaban en shock cuando allá en la África es algo tan común. Dijo, porque aquí realmente no conocen el poder de Dios, no saben de la unción de Dios, no saben de la presencia de Dios. Es por eso que le preguntaba de que qué tan importante es la oración y qué tan importante es la intimidad con Dios. ¿Y qué clase de consejo usted piensa de que le puede dar a una persona que tal vez está empezando su ministerio? ¿Qué sería lo más importante que desde el principio, cuando si quieres empezar un ministerio, qué es lo más importante? Sí, mira, sabes que muchos tuvimos que pasar muchos procesos para poderle enseñar a los demás, ¿no? Siempre que yo doy consejería, de repente, voy a hacer un paréntesis, cuando le digo a los matrimonios, mira, mijo, yo ya pasé por ahí, por donde tú estás queriendo pasar, entonces me dan ganas de dejarte pasar por ahí, nada más para que aprendas. Porque Sí. yo tuve que pasar un montón de cosas para que alguien, en una plática, en una oración,
pueda entender. Entonces yo le puedo decir a alguien ahorita que apenas empieza su ministerio, que tiene que tener los pies bien puestos en la tierra, que siempre se trata de Él y se trata de su corazón. Y no podemos agarrar la unción de Dios como un instrumento, tenemos que agarrar la unción de Dios como pensando que es el corazón de Dios. Y cuando pensamos de esa manera vas a tratar de cuidarlo, porque si es una herramienta, pues igual, o sea, lo usas, ¿no? Pero cuando crees que la unción de Dios es el corazón de Dios, entonces tratas de no lastimarlo, de cuidarlo. Y entonces, mira, antes de aconsejarlos, te platico una anécdota. Una vez había un pastor que no me quería muy bien, entonces eso decía yo. Bueno, y a lo mejor sí era verdad. Y me tocó predicar en esa iglesia, y ese día Dios empezó a hacer milagros. Y cuando Dios sana a una niña que estaba sorda, vino un pensamiento a mi cabeza. Un pensamiento, y ese pensamiento dijo: el pastor me tiene que tratar mejor ahora, así, o sea, me tiene que ver diferente el pastor. Por eso que había sucedido todo lo que ha sucedido. Y fue un pensamiento, o sea, pero no lo reprendí ni nada, o sea, nomás vino ese pensamiento y me bajé. Bueno, esa semana siguiente hay un campamento juvenil y voy a ese campamento. No me tocaba ministrar en ese campamento, pero pasaron los días y no podía sentir la presencia de Dios. Dios me quitó en una semana su presencia. Por ese acto de orgullo que tuve, que no tuve el cuidado, y me bajé orgulloso. No lo mencioné con mi boca, lo pensé nada más. Yo dije: a mí el pastor me tiene que ver diferente, soy un siervo de Dios. Y esa semana me quitaron la presencia de Dios. Wow. Y en el campamento yo, por más que oraba y por más que pujaba y por más que decía: Señor, no quiero sentir nada, no sentía nada, me empecé a sentir físicamente mal. Me tuve que venir del campamento de ese tamaño. A la mitad del campamento me tuve que venir. Venía llorando en el vehículo y dije: Dios, ¿qué pasa? Y me traía a memoria ese momento. Y empecé a llorar. Y empecé a llorar y empecé a pedirle perdón al Señor. Y le dije: Señor, es tuya la gloria, eres tú quien sana a los enfermos. Y a partir de ese momento, fue algo tan terrible que yo te puedo decir, yo estoy acostumbrado a la presencia de Dios, y desde muy jovencito he sido apasionado por la presencia de Dios. Pero esa semana fue terrible, o sea, fue la semana más terrible, no, así literalmente Dios me quitó su presencia. Y sentí un vacío tan terrible que cuando llego acá, o sea, pido perdón, empiezo a orar y empecé a buscar a Dios. Entonces, cada vez que he hecho algo para perder la presencia de Dios, he ido llorando, corriendo a Dios. Y le puedo decir a alguien que empieza a predicar, que está en sus inicios, que lo más importante es la presencia de Dios. Si no está la presencia de Dios, hay una escritura cuando dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos, y la lista está ahí. Sí. Y Dios les va a decir algo: no los conocí, no los conozco. Wow. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, te digas que no es suficiente tener el don. O sea, es necesario tener intimidad con Dios, que conozcas el corazón de Dios, que Dios te pueda mostrar sus cosas, que se vuelva lo más importante. Entonces, cuando alguien empieza a predicar, tiene que volverse lo más importante la presencia de Dios, el corazón de Dios. Entonces, el salmista David, cuando escribe el salmo donde dice: Dios, vuélveme el gozo de tu salvación, pero menciona una parte donde dice: pero no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu presencia, quítame el reino si quieres, quítame cualquier cosa, es más, quítame el don si quieres, pero no me quites tu presencia. Entonces, cuando un día me sentía yo así bien mal, muy triste, me fui al cerro, porque acostumbro ir ahora a un cerro y un monte, y ese día yo le dije: Dios, te cambio los dones por tu presencia, no quiero los dones, quiero tu presencia. No me interesan los dones, y sé que soy usado y he visto milagros impresionantes, pero quiero tu presencia. Entonces, ahorita hasta siento algo aquí en mi corazón, porque vienen las dificultades, mijo, y a veces no puedes orar. A veces los predicadores, la gente piensa que nos mantenemos acá en la nube, ¿no? Y en la santidad andando, y que no tenemos luchas, pero tenemos un montón de luchas, pero no podemos dejar de orar, no podemos dejar de buscar a Dios. Y cada vez que yo me sentía enfermo, mal, triste, con problemas, iba corriendo al monte, iba corriendo al cerro a orar, y aquí estoy de nuevo. Entonces, si a alguien le puede servir, decir: apasionate por la presencia de Dios, más que los dones, más que Dios te use, más que los milagros, más que el hablar en lenguas, más que cualquier otra cosa, apasionate por su presencia,
por su corazón. Entonces, si Dios te da su presencia en tu corazón, pues lo demás va a fluir así bien general. Entonces, ese es mi consejo, no debes dejar de orar, siempre como te sientas bien mal, hecho garras, como luego decimos, triste, cansado, con problemas, con lo que sea, tienes que ir a orar, tienes que ir a buscar a Dios. Entonces, en mi proceso, me comí a Dios, o sea, me tuve que comer a Dios en la mañana, en la tarde, con su palabra, con su presencia, y bueno, pero bendito proceso, ¿no? Que me hizo crecer, me hizo subir al siguiente nivel. Exacto. Y mire, pastor, yo digo de que, pues Dios tiene sus planes, ¿verdad? De que cómo Dios conecta a las personas y todo. Cuando vi su ministerio y lo que usted hace allá en México, digo, wow, pues qué tremendo, ¿verdad? De que tener una persona así privilegiado, ¿verdad? Y un honor tenerlo aquí en esta plataforma. Muchas No, gracias por su gracias, tiempo gracias a también, Dios. pastor. Me quedo impresionado porque ahora que conozco ya más de la historia, le puedo decir de que últimamente en mi corazón he sentido de que, Señor, yo quiero de que la gente vea tu poder, yo quiero de que la gente experimente tu unción, de que sea en la plaza, sea en los centros comerciales, sea en las gasolineras, donde sea. Yo quiero ir a predicar, a ministrar en parques, que es una visión que he tenido mucho tiempo ya procesando de que nos queremos lanzar, de hecho, aquí en parte de la iglesia, ir a los parques, ministrar ahí, evangelizar, que creo de que como Dios, esta plática, esta charla que tuvimos me da los ánimos para seguir adelante y decir, wow, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes por qué pones las personas en mi camino. Claro. Y también lo que le iba a preguntar, pastor, es de que de evangelista a pastor, ¿dónde es donde sucede el cambio? O sea, ¿dónde es donde, qué fue lo que transicionó ahora de evangelista a pastor? ¿Cómo fue ese proceso? Sabes que en mi tiempo de evangelista, yo estuve en 4 iglesias, en mi historia, 4 iglesias. Entonces, yo empecé a ver la necesidad de las iglesias. Yo empecé a ver la necesidad de la gente que se descarriaba, la necesidad de pastorear. Pero yo siempre decía, o sea, todo menos pastor. O sea, y le dije a Dios, Sí, todo menos pastor, Señor, porque yo veía sí. los pastores cómo batallaban, cómo se ponía difícil el asunto. Entonces yo decía, todo menos pastor, o sea, yo no quiero ser pastor. Pero esa transición fue cuando un día Dios me habló, así literalmente. Fui a una iglesia en Durango, México, y un fin de año, y ahí en ese lugar tuve una visión, y en esa visión era que yo estaba, que tenía que construir una iglesia. Veo la iglesia, y esa iglesia la veo en Cuauhtémoc. Y Dios me dice, tienes que construir una iglesia en Cuauhtémoc, tienes que hacer iglesia en Cuauhtémoc. Y fue algo tan fuerte que le platico ahí a mi esposa, le platico al pastor, a la amiga que nos llevó a la iglesia, y todos se me quedaron viendo y dijeron, está loco, porque no era ni el tema. El sermón no era ni el tema, ni nada. O sea, en una canción Dios me ministró, tengo esa visión, y yo dije, tengo que hacer. Y así se quedó. Fue en el año 2019, en el 2020, en plena pandemia, en una predicación, en una campaña, un predicador nos habla y nos dice, vengan para acá. Y Dios nos ha llamado a poner una iglesia, a ser pastores, y él no sabía nada. Y van a lograr cosas que otros han tardado años en construir, en hacer. Ustedes en poco tiempo lo van a hacer. Entonces hemos visto la mano de Dios así bien impresionante. Y ahí empezó la historia. Ahí empezó la historia de querer ser pastor y de querer buscar un lugar. Y ahí empezó la historia ya no de evangelista, sino de pastor. Pero te digo una cosa, yo siempre que me invitan a predicar, yo digo, soy pastor evangelista. Y mi corazón todavía sigue siendo evangelista. He ido a predicar como evangelista, sigo en las calles, sigo en las plazas, sigo en un estadio, sigo en estacionamientos, o sea, sigo haciendo labor de evangelista, pero ya ahora en este privilegio tan grande de ser pastor. Aunque te digo una cosa, digo, Dios, regrésame evangelista, Dios, por favor. Se pone bien complicado, ya no quiero ser pastor. Y como ser honesto, digo, está difícil, no es nada sencillo, es complicado, pero es una aventura. Entonces yo le digo, yo le voy a dar, Señor, hasta donde tú me digas, yo le doy, pero mi corazón está evangelista. Ya, pero voy a hacerlo en el tiempo. No lo he hecho porque no puedo dejar solo a la iglesia tanto tiempo. Me han dicho, vente, una campaña de 15 días acá en Estados Unidos.
está en Texas, hay una campaña ahí de 2 semanas, pendiente de dar un tour allá en Texas. Entonces, pero yo digo, tengo un negocio de publicidad también, como le quiero el negocio, pues dejo a alguien trabajando, pero la iglesia, entonces, pero creo que mi corazón, te digo, o sea, hasta esta plática no es casualidad, porque yo recién le decía a Dios, si quieres llevarme, llévame, Señor, o sea, a donde tú quieras llevarme, y si quieres poner a alguien más también en mi lugar, lo puedes hacer, o sea, yo estoy dispuesto a lo que tú quieras, pero te puedo decir una cosa, es algo lindo ser pastor, o sea, es muy pesado, es muy difícil, Sí. pero es una experiencia es un privilegio bien grande, de verdad, que Dios te dé un título como pastor y ver cómo las vidas son cambiadas, son transformadas, que suban de nivel en conocimiento, en lo espiritual, y es algo bien, bien especial. Sí, sí, exactamente, porque el pastorado no es nada fácil. Yo lo veo presente Claro. aquí en casa, así de que yo sé de que mucha gente puede llegar y sí, qué bonito el culto y todo, pero nadie sabe exactamente lo que sucede ahí detrás de las puertas cerradas. Ya es otra situación, ¿verdad? Pero siempre es un gran privilegio cada esfuerzo que se hace. Última pregunta, pastor. Cuando usted ve una diferencia porque me comentaba de que cuando usted oraba, ¿verdad? De que se iba a un monte, haga de cuenta de que yo y otro evangelista, que él es de Ciudad Juárez, de hecho, yo soy del Paso, Texas, entonces él es de Ciudad Juárez, hemos tenido ese deseo, vamos al monte a orar, vamos al monte a orar. ¿Usted ha visto una diferencia de que cuando usted ora en casa a que cuando usted experimenta así en el monte la oración? Sabes que Jesús siempre se apartaba a lugares desiertos, dice la Biblia, pero los judíos por tradición tenían la idea de que si subían a un monte, Dios los iba a escuchar. Entonces, pero no es una idea. Moisés tuvo que ir a un monte, Elías estuvo en un monte, los hombres de Dios estuvieron en los montes. Entonces, hay algo especial, te conectas con Dios. Cuando el salmista decía en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces, la gente de Dios, los que buscaban a Dios, procuraban irse a un monte a orar. No es algo místico, pero es algo bien especial porque te desconectas de todo, te desconectas del bullicio, de la civilización, y te vas a un monte a orar y puedes llorar, puedes gritar, puedes reír allá con Dios, puedes hacer lo que sea. Entonces, si buscas ejemplos, pues en la Biblia hay muchos ejemplos para ir a un monte a recibir la presencia de Dios, pero yo tengo una práctica pues hace 25 años o más de ir a los montes, de ir a lugares altos donde orar. Y, y sabes que en los tiempos bíblicos ellos usaban, incluso los paganos iban y ofrecían sacrificios en los montes altos. Entonces ellos pensaban que era la única forma de que Dios los escuchara en los montes, pero nosotros sabemos que no, que Dios te puede escuchar en tu cuarto de oración, en la iglesia, en el altar. Pero hay algo muy especial en los montes, o sea, es algo bien genial. Si te retiras todo un día, el predicador que a mí me llamó, cuando fuimos a la sierra, ese fue un monte, y se fue al monte y a mero arriba, y no bajó en todo el día, bajó nada más, y así lleno de la unción de Dios, y dijo, Dios me habló y me dijo que aquí había predicadores que yo los iba a usar, entre 18 y 19 años yo fui llamado, pero Wow, fue algo bien impresionante porque vino con la unción de Dios, o sea, él no comió, sí, se fue allá, y mientras todos jugamos en el campamento y un servicio y todo, él se fue, se perdió, hasta el servicio de la tarde, vino con la unción de Dios y cayó la gloria de Dios bien poderosa. Entonces, wow. bueno, Moisés cuando estuvo allá en el monte, bajó con el rostro resplandeciente por la presencia de Dios. Entonces, hay algo especial. Si lo puede hacer, háganlo. O sea, yo le he ministrado a mucha gente en el monte, la he llevado al monte. Y Sí. hace poquito, pues yo compré una cabaña y construimos pues una cabaña. Y ahí en mi cabaña hay un monte atrás. Hace cuenta que es mi patio así, y un monte así exclusivo No, qué para mí. dulzura ahí. Está especial, así muy bonito. Entonces, si tienen la oportunidad, háganlo. Vayan a buscar Sí, sí. en los montes, y ahí se va a manifestar Dios bien bonito. Yo tenía también un cuarto de oración en mi casa, ya lo cambiamos, pero ahí yo tenía un cuarto así exclusivo de oración, lo decoramos y todo, y ahí pasaban cosas bien bonitas. Pero en el monte, cada vez que yo me sentía mal, triste, lo que sea, y corría al monte. Y aquí estoy, Sí. Dios, otra vez de nuevo, y me bajaba, y no me bajo hasta que algo me pase, y Ujú. bajaba ya con nuevas fuerzas y todo. De hecho, vi a Dios a veces ahí en las nubes, me revelaba cosas así en el cielo, o sea, fue algo bien, bien bonito.
bien Qué especial. tremendo, qué tremendo. Muchas gracias por su tiempo, pastor. Y para la próxima vamos a platicar aún más. Hay otro testimonio que tal vez no tenga o algo para platicar de nuevo, que ahí después le saco un tema, pastor, pero definitivamente muchas gracias. Es un privilegio, un honor tenerlo aquí en esta plataforma. Así de que unas últimas palabras que tenga, pastor, para la audiencia. Sí, no, pues ha sido un privilegio poder compartir parte del testimonio de la formación. Yo te puedo decir, aunque no es sencillo ser un siervo de Dios, aunque ha sido muy complicado a veces y con ganas de tirar la toalla y rendirte, como todos los siervos de Dios que ves en la Escritura, en un momento que reconoces que eres débil y por esa debilidad te quieres rendir y dices, hubieras llamado a otro, Dios, hubieras escogido a otros, pero te digo una cosa, la Escritura dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, ser Sí, escogido por Dios como siervo de Dios, como pastor, como evangelista, como profeta, como apóstol, es un privilegio bien grande. Entonces, que Dios te escoja, ya es ganancia, ya es privilegio. Entonces, sí, amén. si Dios te escogió, te va a sostener y a lo mejor la dificultad puede ser fuerte, el proceso puede ser difícil, pero si Dios te escogió, Dios te va a, a sostener, Dios va a cumplir el propósito en ti. Entonces, para mí ha sido un privilegio, hijo, poder platicar contigo, con la audiencia que va a escuchar ese testimonio y esperemos que sea bendición. Y, y ya claro, que si hay otra oportunidad, pues claro que sí, con mucho gusto lo haremos. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios les bendiga, que estén bien.